Les damos la formal bienvenida a nuestro miércoles de webinar. En el día de hoy tenemos el tema de transformación energética de Chile, lecciones y aprendizajes. Ustedes saben que durante el mes de junio y parte de julio hemos estado celebrando el mes del medio ambiente y específicamente en el sector en el que nos desenvolvemos, hemos estado tocando el tema de la movilidad eléctrica. Hoy hacemos una pausa en estos temas de movilidad eléctrica y nos vamos a Chile para ver su transformación energética, lecciones aprendidas, lecciones y aprendizajes. Durante la presente década, varios países de la región han iniciado el proceso de revisión y transformación de su matriz energética, desde distintos diagnósticos y puntos de partidas. En este contexto se destaca el mercado energético de Chile, cuya transformación ha sido ampliamente publicitada, incluso destacada por el New York Times y Al Gore, quienes han destacado la revolución energética renovable en base a desarrollo solar y eólico de Chile. A lo anterior se suma el reciente anuncio del plan de descarbonización de la matriz eléctrica, fuente que hoy aporta cerca del 40% de la producción total. El proceso de transformación energética que se encuentra en desarrollo en Chile ofrece múltiples lecciones y aprendizajes que se pueden adaptar y exportar a otros países de la región. Para tratar este tema, el día de hoy, tenemos a Daniel Salazar. Daniel es ingeniero civil, electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María. Tiene un MBA de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Trabajó por más de una década en la Comisión Nacional de Energía, organismo eléctrico en Chile, quien es el regulador del sector. Posteriormente fue director ejecutivo de SEDEC-SIN desde 2009 hasta el 2016. Este es el organismo operador del sistema norte de Chile, desde donde lideró la primera interconexión y exportación de energía eléctrica a Argentina. Entre 2016 y 2018 fue responsable de la integración y transformación de los SEDEC como director ejecutivo de Coordinador Eléctrico Nacional, desde donde concretó la función de los organismos operadores y la interconexión SYNC-SIC. Desde abril 2019 es socio director de Energy, empresa consultora chilena experta en energía, recientemente formada y que ya cuenta con sede en Chile y en Perú. Sin más preámbulo, pues le damos paso a nuestro expositor del día de hoy, Daniel Salazar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Larisa. Muy buenos días a todos. Muy agradecido a Secasier por la invitación, por la oportunidad de compartir la experiencia, el camino que ha recorrido Chile en su desarrollo energético. Y bueno, les pido las excusas por el susto, por el lapsus técnico que tuvimos en este primer momento, en estos primeros minutos. Bueno, Larisa ya hacía una descripción, hacía un resumen y de alguna manera planteaba cómo la experiencia, cómo los cambios, las transformaciones que se han hecho durante los últimos años en nuestro país son una fuente de información, son una fuente de conocimiento que se puede trasladar, que se puede adaptar a varios de los países que están tomando decisiones en el cambio, en la transformación de su matriz. Desde acá vemos con muy buenos ojos o seguimos muy de cerca qué está haciendo Colombia, que ha dado algunas noticias durante este año y ya ha hecho anuncios importantes.
Perú también tiene que despegar y tiene que destrabar algunos de sus problemas, algunos de sus desafíos energéticos a nivel local. Y también Centroamérica, donde también recibimos noticias pese a la distancia, pese a la lejanía geográfica que hay. Por lo tanto, la presentación apunta a eso, apunta a, más allá de los resultados, más allá de las cifras o más allá de los números, a de alguna manera traspasar, resumir cuál ha sido el proceso, qué decisiones se han tenido que tomar, desde qué diagnósticos, desde qué puntos de partida, en fin, bueno, es el proceso, es el cómo, entendiendo que no hay una receta única, que no hay una bala de plata que se pueda trasladar uno a uno desde un país, desde un mercado a otro, ¿ya? Y bueno, situémonos a principios de esta década. Los quiero llevar a principios de esta década que ya termina para entender, tratar de comprender cuál era el contexto, cuál era el diagnóstico y cómo este fue evolucionando. En esta lámina, de alguna manera, se resumen los principales elementos que se ha tenido a la vista a la hora de tomar las decisiones, dar los pasos que ha dado el sector energético acá en Chile. ¿Cómo se desarrollaron las energías renovables variables en Chile? ¿Cómo no desconocer que hay un contexto internacional? Fueron países pioneros, la mayoría de ellos en Europa, los que tomaron acciones tempranas durante la década pasada para avanzar en transformar su matriz, transformar su desarrollo energético y apostaron tempranamente a las nuevas fuentes de energía. Y en eso destaca la experiencia de España, probablemente la experiencia de Alemania, así como otras. Pero esas experiencias se dieron en un contexto en los cuales estas tecnologías todavía no estaban suficientemente maduras, sus costos todavía eran altos, elevados, y bueno, eso dio lugar a subsidios, a primas y a un entorno de inserción que probablemente ha tenido dolores, ha tenido traumas, más allá de los beneficios que traen estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, ese contexto internacional sirve de aprendizaje, sí, fue lectura obligada para las decisiones que se tomaron acá, pero había ya un camino, había una evolución que estaba en marcha y eran tecnologías que estaban madurando, que estaban avanzando, que estaban reduciendo sus costos. Eso hacia fines de la década pasada. Y Chile, y a nivel local, teníamos problemas que resolver, teníamos desafíos importantes que atender y una piedra clave, una clave, una llave importante en esto es lo que ocurre a mediados de la década pasada con la crisis de suministro que afecta a Chile, producto de la desaparición del principal insumo para generación al cual se había apostado, gas natural que se estaba importando desde la República Argentina. Esa fue la apuesta, esa fue la fuente más económica, más eficiente, de mayor disponibilidad, a la cual Chile creía tener acceso, pero ese acceso se interrumpió, duró pocos años y por allá por el año 2004-2005 ya comienzan a verse los primeros síntomas de aquellas restricciones. Por lo tanto, Chile se vio envuelto en una crisis importante de suministro por allá por el año 2004-2005 que le costó caro salir de ella y lo obligó a tomar decisiones porque había una situación crítica que atender. Se sucedieron diferentes cambios regulatorios desde el año 2004-2005 en adelante y nos paramos a fines de la década pasada, por allá por el año 2008-2009, con la necesidad de ya resolver esa crisis, pagando los costos, las tarifas, altos precios, pero también identificando que habían oportunidades para explotar el potencial energético local. Habían recursos renovables abundantes, había un desarrollo solar en la zona norte del país que era de excepción, y también había un potencial y habían recursos importantes eólicos distribuidos en distintas zonas del país. Por lo tanto, la combinación de estos factores en distinto momento, con distinta ponderación, son de alguna manera los ingredientes, son la receta
que se ha tenido a la vista y que es el diagnóstico desde el cual se parte para tomar las decisiones que vienen más adelante. Chile también ha tenido, lo sigue teniendo cada vez menos, una fuerte componente en su matriz eléctrica en base a recursos hidroeléctricos. Pero los efectos del cambio climático se han sentido. Durante esta década llevamos ya prácticamente 9 años de sequía consecutiva. Eso significa que esta década va a terminar, este año 2019 lo sigue siendo, con años consecutivamente que se ubican en el 15% de los años más secos de la estadística. Si uno examina la estadística de prácticamente 60 años o tal vez más, los últimos 9 están en el 15% de mayor sequía, de menor nivel de disponibilidad de recursos. Por lo tanto, nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado a esa condición y ya la sequía no es una novedad ni nos ofrece ninguna sorpresa. En el pasado sí lo fue, el año 98-99, como se destaca ahí en la lámina, una condición de sequía generó una crisis de suministro, generó racionamiento, cortes que se tuvieron que gestionar, administrar. Y bueno, siempre el sistema ha tenido que adaptarse, ha tenido que reaccionar. Resumo esta lámina en definitiva con plantear de que ha habido en el pasado una fuerte componente de hidroelectricidad que ha debido exponer o a la cual se ha debido enfrentar a los shocks que eso significa en precios, en escasez de recursos, en capacidad de emergencia y en una serie de otras medidas. Por lo tanto, ya hay ahí un elemento también que nos da vulnerabilidad, que nos expone, que nos deja vulnerables a ese tipo de eventos. Con esta lámina retomo lo que planteaba en el origen, lo que planteaba al comienzo respecto a la condición de país importador de gas natural argentino, que fue abundante, que fue económico durante el primer periodo, pero ya a partir del año 2005 en adelante se comienzan a observar los síntomas de la menor disponibilidad. Y ya hacia el año 2008-2009, ustedes podrán ahí ver cómo se intensifica el uso del diésel, como también los precios de corto plazo, el costo marginal, el precio spot, llega a valores récord sobre los 200, incluso $300 por megawatt como precio de transacción de corto plazo. Y esa fue, de alguna manera, ese fue el cruce por el desierto. Para poder salir de esa crisis se tuvo que convertir mucho del parque a gas y dejarlo en una operación dual. Eso elevó dramáticamente los costos marginales hasta que ya del año 2009-2010 comienza a ocurrir la sustitución mediante plantas a carbón y mediante terminales de GNL, que fueron los que le dieron la salida a la crisis del gas natural argentino. A partir del año 2010 en adelante se instalan 2 terminales, uno en la zona norte, uno en la zona centro, y se se inicia la operación de varias plantas a carbón, lo cual de alguna manera le da la salida a la crisis del gas natural argentino, hace la sustitución, pero en definitiva el sistema se carbonizó. La matriz nuestra aumentó de manera importante su presencia en centrales a gas. Aquí de alguna manera reflejo algunas de las cifras de lo que significó el aumento de la capacidad instalada en base a carbón. Ya lo decía Larisa en su resumen, según cifras del año 2018, nuestro sistema eléctrico nacional tiene aproximadamente un 40% de su producción en base a centrales de carbón. Por lo tanto, es hoy día la principal fuente de generación para las necesidades para atender la demanda eléctrica. Esa carbonización se produce producto de la salida de la crisis del gas natural argentino. Y a mano derecha, geográficamente, los terminales de regasificación de capacidades, el de la zona centro de 10 millones de metros cúbicos y el de la zona norte un poco más de 5 millones de metros cúbicos, que han sido un backup, un soporte y una fuente de seguridad, de independencia energética a la situación que se tenía en ese entonces.
se han hecho distintas reformas. Y aquí quiero de alguna manera recorrer una especie de línea de tiempo de los cambios que se han hecho, de cómo se han llevado, cómo estos han conseguido sus resultados y cómo no también, ¿ya? Han sido distintas las apuestas, han sido distintos los diseños, los instrumentos para tratar de conseguir los objetivos regulatorios, los objetivos de política pública que se han propuesto en cada momento. El año 2004 se hace una reforma importante en lo que es la tarificación, pago, estructura y planificación del sistema de transmisión. Esa es una reforma fundamental que vino a resolver problemas relevantes que se arrastraban de mucho tiempo. En ese sentido, esa reforma del año 2004 cumplió de buena forma los objetivos que se planteó. Es una reforma profunda del sistema de transmisión, viabilizó la expansión, generó incentivo a esa inversión, introdujo competencia, algo que a nosotros siempre nos desafía mucho de cómo introducir más competencia en generación, en transmisión en este caso, y esa reforma lo consiguió. Y hubieron otros temas agregados. Hubieron también, ya en el año 2004 estaba rondando, se entendía que venían transformaciones tecnológicas que a lo mejor no estaban maduras a esa fecha, pero ya se hablaba de energías renovables y se hablaba existía la pregunta de cómo incentivarlas, de cómo promoverlas. Y aparecen ahí las primeras señales o los primeros intentos de ayudar, de viabilizar el desarrollo, la inserción de este tipo de tecnología, como por ejemplo con la exención de pagos del peaje de transmisión y también con la estabilización de precios. Un tema que ya arranca el año 2004, que hoy día está en una discusión interna a nivel local por algunos cambios, por algunos ajustes que se le pretenden hacer, pero ya ahí está la primera semilla de medidas pro desarrollo de energías renovables. En el año 2005, otra reforma importante, y esta sí que viene a atender los problemas de suministro, de contratación, de incertidumbre a la hora de suscribir contratos de suministro, PPA regulado, es la que se hace el año 2005 mediante lo que denominamos Ley Corta 2, que redefine el esquema de licitaciones de suministro para los clientes regulados. Ese fue el core, ese fue el objetivo principal de esa reforma, y de nuevo, aparece un intento de estimular, de promover nuevas energías y un estímulo, un impulso adicional al que ya se había hecho el año 2004. Se obliga a las empresas distribuidoras para que hasta el 5% de la demanda de clientes regulados provenga con fuentes renovables. Lo que se hace el año 2004-2005 es tibio, es tímido y no logra resultados relevantes, ¿no? No había todavía un buen diagnóstico tal vez, las tecnologías no estaban suficientemente maduras, los costos eran altos, eran elevados y no se daban todas las condiciones para promover para el despegue que se quería o al cual se aspiraba. Y lo que ya empieza a movilizar de manera más importante la industria es lo que ocurre en el 2008. El año 2008 se define, se aprueba una reforma donde el objetivo principal era promover ya a esa altura un desarrollo renovable en proyectos que tenían cierto nivel de latencia y que les faltaba a lo mejor un estímulo, un impulso, y se establece un esquema de cuotas donde quienes comercializan energía tienen un porcentaje obligatorio de cumplimiento para el abastecimiento de esos contratos o de suministro cliente final y que pretendía alcanzar el 10% hacia el año 2024. Por lo tanto, era una meta que se podía cumplir a esa altura, a esa fecha, pero ya pone un estímulo bastante mayor, un incentivo bastante más importante a lo que se había hecho en los años anteriores. Eso se refuerza el año 2013, se modifica la cuota. Si ya el año 2008 se había aspirado al 10% el año 24, el año 2013 se dobla la apuesta, por decirlo de alguna manera, y se establece un 20% hacia el año 2025. Por lo tanto, era ya
mucho más empinada la pendiente, era mucho mayor el esfuerzo que se veía, y se establecen algunos esquemas de licitación que en la práctica no se han utilizado, ya lo veremos más adelante, pero aparte de elevar la cuota, de elevar la meta, se establecen algunas licitaciones por tecnología con el fin de cumplir esa cuota establecida. Ahí están las reformas como en esta serie de líneas de tiempo más relevantes que se han hecho durante fines de la década anterior y principios de esta. Pero donde ya el proceso adquiere una dinámica mucho más rápida y donde los resultados comienzan a verse, es lo que ocurre del año 2014 en adelante. De las lecciones que podemos compartir, está tal vez una graficada en esta lámina. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuánto acompaña el desarrollo energético? ¿Cuánto estimula? ¿Cómo cumple un rol de promotor de competencia, de promotor de negocios, de desarrollo? Probablemente hasta antes del año 2014 se había entendido que el Estado tenía que estar más bien ausente que presente, tenía que ser más un espectador que un actor, que un jugador en ese dominio, en ese terreno. Por lo tanto, el año 2014 cambia y hay un giro relevante en el rol, en cómo el Estado tiene que intervenir y cómo tiene que acompañar el desarrollo de esta industria, de este sector. Había una necesidad no menor. Los precios, las tarifas eran las más altas de la región y comparables con las más altas del mundo. Había problemas para desarrollar proyectos energéticos. La oposición de las comunidades, los permisos, la tramitación ambiental se estaba complicando y ya no era sencillo, no era fácil, nunca lo ha sido, pero se veía más cuesta arriba el desarrollo energético por los permisos, por los impactos ambientales, etcétera. Por lo tanto, hay una sequía también de proyectos. Entonces se combinaba una especie de tormenta perfecta. Precios altos, ausencia de proyectos y un Estado ausente. El año 2014 se construye una agenda, se construye una hoja de ruta, que en definitiva es la que marca lo que se ha venido haciendo con algunos ajustes, con algunas mejoras de aquella fecha en adelante. Dentro de esa agenda ha estado muy presente la vinculación internacional. Salir de nuestras fronteras, salir de nuestro espacio de confort, de nuestro metro cuadrado y tener una fuerte vinculación con quienes tempranamente han salido a modificar su estructura, sus matrices, sus reglas de mercado, a ponerse metas, vía subsidios algunos, vía primas otros, en definitiva examinar cuáles eran los modelos no solamente de diseño, de política pública, de reglas de mercado, sino también examinar esto desde un punto de vista técnico, en términos de los fantasmas, en términos de los mitos que muchos existían, tal vez hoy día existen mucho menos, respecto a los efectos que generaba la inserción de tecnologías de alta variabilidad, intermitencia o cualquier sinónimo de los anteriores. Por lo tanto, el intercambio técnico que se salió a buscar y con el cual se ha tenido relaciones de distinto tipo en España, en Colombia, en California y en muchos otros países, ha sido vital a la hora de formar capacidades, y en eso le pongo acento, lo importante que es formar capacidades a nivel local, entrenar, apostar a las universidades, a los centros de estudio, recoger mejores prácticas y en definitiva salir al mundo a levantar información para adaptar y traer esas buenas prácticas, esas buenas lecciones hacia las realidades locales que cada país tenga. Entonces aquí hay una clave importante de lo que fue o de lo que está haciendo el proceso en Chile. Tan importante como lo anterior, y esta yo creo que es la pieza más fuerte, es cómo se modificaron las subastas, cómo se modificaron los procesos de licitación de suministro con algunos ajustes, reformas legales importantes, que en definitiva llevaron a una reingeniería de los procesos de subastas. Se operaba hasta antes de este cambio
con modelos de subastas muy tradicionales, muy estándares, que establecían básicamente un precio fijo en una especie de PPA de 10, 12, 15 años, con reglas que estaban levantadas de la propia industria, de las propias prácticas comerciales de las compañías, pero aquí se hace un giro y esto permite o es la clave de los resultados que se han obtenido en adelante. Se definen bloques horarios para estas subastas, para estas licitaciones de suministro, para reducir el riesgo que tienen estas tecnologías por los factores de planta, por los ciclos de producción que estas tienen, ya sea en un desarrollo solar, como está de alguna manera ejemplificado en esa curva en rojo, o un desarrollo eólico, ejemplificado o simplificado en esa curva en verde. Son ambas tecnologías que tienen un ciclo estructural de producción, por lo tanto, no se les puede pedir lo que no son, y, y eso en un formato, en un modelo de suministro de 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, enfrenta riesgos de comercialización relevantes a la hora de tomar un compromiso de suministro. Y ese compromiso, a su vez, lo tiene que tomar o es la clave del financiamiento, de cómo hacer bancable un proyecto. Por lo tanto, había ahí una especie de trampa que no se podía resolver y esa trampa se resuelve con la definición de bloques horarios para esas subastas. Y 3 bloques horarios que de alguna manera atienden o apuntan a minimizar, reducir el riesgo de comercialización que estos proyectos enfrentan en la vida operacional, en la vida comercial. Esas licitaciones, o las que surgen posterior a este cambio, son las que explican los resultados que se presentan en este gráfico y en la tabla de más abajo. Si el año 2013 teníamos muy pocos oferentes, prácticamente nula participación de energías renovables, y habían requerimientos, había necesidades para contratación, ese cuadro o esa foto del año 2013 cambia brutalmente, drásticamente a partir del año 2014 y llega a los resultados que se ven ahí el año 2016. Aumenta la cantidad de oferentes en un número importante, aumenta la participación de ofertas en base a desarrollo renovable, más de la mitad para el año 2016, y se adjudican bloques de energía relevante. Estamos hablando de 12 terawatt hora al año, en un sistema nuestro que a esa fecha tenía del orden de 60, 65 teras como energía anual. Por lo tanto, eran bloques de tamaño, de volumen relevante para las necesidades locales. Por lo tanto, ese descenso, esa caída, se explica producto de los cambios que se hacen por allá por el año 2014 y que son los que en definitiva demuestran o son el fiel reflejo de lo exitosa que fue la medida, lo oportuno que fue el cambio a la condición que tenía el país. Pero no solamente, poniendo esto en contexto, no solamente tuvo buenos resultados en Chile, el mundo también estaba recorriendo un proceso, un camino parecido. Si el año 2010 habían subastas que se estaban cerrando sobre los $200, el caso de Perú, India, que tuvo resultados en esos niveles, hacia el año 2015-2016 ya había un descenso importante de los resultados y eran muchos los países que estaban abriendo ofertas que ya estaban en el entorno de los $50 o incluso más bajo que los $50 por megawatt hora. Por lo tanto, aquí hay un contexto internacional del cual Chile se ha beneficiado a la hora de hacer sus cambios, a la hora de hacer sus reformas. Por lo tanto, también hay que poner eso en perspectiva global o mundial de lo que está ocurriendo. Una decisión importante que se toma y que viene a reforzar, que viene a viabilizar, estimular su objetivo, su ambición, metas energéticas, es la formación del Sistema Eléctrico Nacional. Chile hasta el año 2017, hasta avanzado el año 2017, contó con 2 sistemas eléctricos. Uno en la zona norte,
de prácticamente 2.300 megawatts de demanda máxima, uno en la zona centro-sur, cerca de 7.000 megawatts de demanda máxima. Ambos sistemas aislados, ambos sistemas independientes. El primero muy dedicado a los centros urbanos y a la gran minería del cobre. El de la zona centro-sur con una demanda industrial, pero también más enfocado a consumos residenciales, consumos comerciales. Ambos sistemas aislados, y eso generaba una pérdida de oportunidades, generaba o representaba un freno a la inserción de renovables también. Es así como, mediante dos proyectos, en 500 kilovolt, uno del grupo ISA, otro del grupo ENGIE, son los que le dan vida, los que le dan forma a lo que es la interconexión de los sistemas norte y central de Chile. Más de 1.400 kilómetros en 500 kilovolt son los que se construyen durante los últimos años o durante la presente década. Y bueno, recientemente el grupo ISA finalizó la última etapa que tuvo algún nivel de retraso, tuvo un tramo que quedó pendiente y que no llegó en las fechas originales que estaba proyectado, pero en definitiva la interconexión se hace en noviembre del año 2017 y ya hace un mes atrás tiene las capacidades de diseño que permiten referencias elevadas y que hablan de un sistema completamente integrado. Y esto es la plataforma de mayor competencia, es la plataforma para también pensar en una integración regional y, más importante aún, conecta toda la nación y permite distintas puertas de entrada para los distintos desarrollos que hay en la zona norte, básicamente solar y algunos también en menor medida de carácter eólico. Por lo tanto, este proyecto estratégico es el esfuerzo público por una parte y también privado con las compañías que mencioné para construir un corredor de más de 1.400 kilómetros en 500 kilovolts. ¿Y qué hemos debido enfrentar? ¿O cómo nos hemos debido mover? La integración de renovables, aparte de las reglas de mercado, de los incentivos económicos, de los diseños de instrumentos regulatorios, también tiene desafíos técnicos, tecnológicos que atender. Y eso pasa por reconocer que en el caso chileno además, donde va a estar fuertemente marcado su desarrollo por la presencia de energía fotovoltaica, energía solar, van a ser las rampas, la variabilidad intradiaria, y ya lo es, el principal desafío, el principal escollo a resolver. Cómo aparecen miles de megawatts y cómo desaparecen miles de megawatts en el amanecer y en el atardecer respectivamente. Esto es lo que se continúa estudiando, hasta el momento ha sido bien gestionado en las primeras cifras, en los primeros volúmenes de inserción. Chile a la fecha lleva poco más de 20% de su capacidad instalada hoy es en base a energías renovables. Y en energía, en generación, todavía estamos un punto, pero a punto de cruzar ese 20% en colocación de energía. Por lo tanto, el primer 20% ya está logrado, en términos más simbólicos, ya está cumplido. Pero viene una nueva ola, viene una nueva camada de proyectos y bueno, el esfuerzo, la variabilidad y la integración ya requiere nuevas recetas, nuevas fórmulas y una de las llaves, una de las claves para aumentar o poder gestionar mejor esa variabilidad es la flexibilidad y el almacenamiento. Con recursos hidroeléctricos, que los hay, por lo tanto, si bien es cierto, yo partí haciendo énfasis en las constantes sequías que se han repetido a nivel local, la capacidad de regulación, los embalses cumplen una función cada vez más estratégica por la menor disponibilidad de recursos, pero también porque son una fuente de flexibilidad muy, muy importante para administrar y gestionar renovables. Pero también la red, los ciclos combinados, las plantas que operan a gas ofrecen ese atributo, ofrecen esa prestación y también son fuente relevante. Las interconexiones,
Chile todavía no tiene un vínculo fuerte, un vínculo sostenido con sus países vecinos, y es cosa de examinar Uruguay y lo que pasó el domingo, o ir a Dinamarca y la alta presencia de desarrollo eólico que tiene, pero está hecho en base a interconexiones fuertes con sus países vecinos. Por lo tanto, ahí todavía tenemos una asignatura pendiente para reforzar nuestra capacidad de flexibilidad y de almacenamiento. Me detengo acá para, de alguna manera, también comentar dónde destaco yo algunas lecciones, algunos aprendizajes que ya los veo, por ejemplo, en Perú, probablemente en Colombia este vaya a ser un tema, y parto por él. La flexibilidad del parque generador. Para administrar la variabilidad intradiaria, repito, se requiere que existan capacidades en la infraestructura existente y que se revisen los parámetros y el régimen operacional de las plantas. Es cierto, en décadas pasadas probablemente los fabricantes, los comisionamientos de las plantas y los propios protocolos de operación de ellas debían atender variabilidades mínimas, o las consignas de operación eran básicamente operar en cargas estables, en cargas bases. Pero con la irrupción, con la aparición de las nuevas tecnologías, ese régimen cambia y las operaciones a mínimo técnico, los arranques, las detenciones ya comienzan a hacerse cada vez más frecuentes. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo importante acá de revisión, validación de los principales parámetros operacionales como mínimo técnico, tiempo mínimo de operación y tiempos de partida. Porque estos aumentan, porque estos ya no son esporádicos, sino que se repiten y se vuelven cada vez más frecuentes. Mediante distintos mecanismos se ha debido examinar, se ha debido de alguna manera constatar cuáles son las capacidades técnicas que tienen las plantas de ciclo combinado y de vapor carbón para que efectivamente puedan acompañar este desarrollo. Si no, se transforman en una rigidez, en una restricción a la inserción de renovables. Y ahí, bueno, el regulador tiene que tener todas las destrezas en sintonía, en armonía con el operador, para llevar adelante este proceso. Eso es lo que ha ocurrido durante los últimos años en Chile. Y de alguna manera esto conflictúa con la normativa ambiental, que en el caso nuestro es muy exigente, porque los ciclos de arranque y detención generan cambios en los modos de combustión, genera cambios en las eficiencias de las plantas, y eso en definitiva se traduce en niveles de emisión que no son óptimos o que pueden ser altos en determinados ciclos, en determinados tránsitos por puntos operacionales. Pero aquí resumo de que hay un tema importante del cual hacerse cargo en aquellos sistemas que tengan plantas de ciclo combinado o de vapor carbón, porque las exigencias de flexibilidad van a ser crecientes. Por lo tanto, esa es una tarea de la cual hay que tomar nota. Y esto se puede. Hay estándares, hay benchmark, hay formas de intervenir, de revisar y de darle salida a esta problemática. Bueno, y es así como se han obtenido reducciones notables, por ejemplo, en el parámetro mínimo técnico. Es cierto, y eso responde al estado del arte anterior, pero buscando, auditando, revisando, han aparecido cerca de 1400 megawatts en una especie de capacidad o flexibilidad que no se conocía o que no se tenía hasta antes de la aparición de desarrollo renovable. Los temas de transmisión. Si bien es cierto, se hizo una reforma el año 2004, el desarrollo renovable ha desafiado el desarrollo de la red, ha desafiado los estándares de conexión a la misma. Por lo tanto, aquí también hay que revisar con la mente bien fría y bien abierta a cómo se adapta o cómo es capaz de llegar el sistema de transmisión a atender los requerimientos, las necesidades que se plantean por esta irrupción. Los plazos constructivos de un proyecto renovable serán de 12 meses, los más rápidos. Dejemos 18 meses en una especie de promedio. Pero 18 meses no permite hacer planificación o cualquier desarrollo que vaya
o que cumpla con las distintas etapas que puede tener un proceso, no compite con los 18 meses. Estudios, planificación, licitación de una obra, adjudicación, construcción, contingencias mediante, en definitiva cualquier solución de transmisión está por sobre los 3, 4, 5 años o más, dependiendo de la envergadura, y no compite con los 18 meses que tiene un desarrollo renovable. Entonces aquí se requiere mucha agilidad, mucha flexibilidad y mucha creatividad para que la red no colapse, no se sufran las congestiones, de las cuales hemos tenido varias, y congestiones significa sobreprecio, congestiones significa vertimiento, congestiones significa en definitiva agitar aguas y encender la temperatura de la industria, aumenta la conflictividad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el matrimonio o el divorcio entre la red y el rápido desarrollo de este tipo de proyectos es una materia que se debe revisar en profundidad, que se debe adaptar a la dinámica y al vértigo que le impone el desarrollo de estos proyectos, que son muy rápidos de levantarse y en construirse. Nosotros tenemos hoy día un régimen de planificación anual, pero créanme que no es suficiente. O sea, estar haciendo planificación todos los años, plan de expansión todos los años, y después el proceso administrativo de esas obras, siempre llega con un subóptimo, siempre llega con algún desfase, y ahí se sigue buscando, ¿acaso es mejor una fórmula regulada o derechamente abrirse a una fórmula más privada? En el entendido que se pueden obtener soluciones más rápidas o en tiempos menores. El acceso abierto y la conexión. Gran tema también, que está muy ligado, está muy conectado con el anterior, y aparece, por ejemplo, a la hora de que se produzca una alta concentración de proyectos en ciertas zonas. Ya lo vivimos, ya lo conocimos, ya lo experimentamos en lo que es el norte de Chile, con una alta aparición, concentración de proyectos solares y fotovoltaicos, que todos querían llegar primero y todos querían competir o conectarse más o menos a los mismos puntos, a las mismas subestaciones, o querían seccionar las mismas líneas. Por lo tanto, se generó ahí una competencia fuerte que en definitiva generó congestiones muy relevantes y vertimientos de 30, 40% en algunos periodos para los proyectos renovables. Aquí también la recomendación receta hay que encontrarla, pero en definitiva este es un tema que se activa rápidamente de nuevo no solamente porque los proyectos quieren conectarse muy rápido, sino que esa rapidez o ese ánimo de llegar primero o llegar antes, a veces lleva a algunos desarrolladores a deteriorar estándares, ¿no? Y si la recomendación técnica es un seccionamiento de alguna línea de transmisión, probablemente la búsqueda de soluciones más rápida como un tap-off o de un estándar bajo, siempre van a ser atractivas a la hora de que el proyecto se conecte lo antes posible. Entonces hay ahí un equilibrio que cuidar entre seguridad, calidad de servicio y también acceso y permitir la conexión de los proyectos. No es una ecuación fácil, simple de resolver. Otro tema que es importante atender tiene que ver con los pronósticos, ¿ya? Nosotros en Chile hemos trabajado con cooperación alemana en esta materia. Ha sido la GIZ que ha acompañado con diversos proyectos, con distintas iniciativas, el desarrollo de renovables. Ha sido uno de los aliados, una de las fuentes de cooperación internacional. En particular en el tema de los pronósticos, con un trabajo de ya hace varios años. Y bueno, al principio no era tan crítico, no era tan necesario. Se ha descansado durante los últimos años, se ha descansado en utilizar las proyecciones, los pronósticos de las propias empresas propietarias, pero cuando empieza a aumentar el volumen, cuando empieza a aumentar la masa de proyectos, se hace cada vez más necesario que el operador cuente con su propia herramienta, cuente con su propio pronóstico. Y eso por una parte. Y por otra, esta es la fuente más eficiente, más económica, más rentable para gestionar, manejar la variabilidad. Lo digo porque cualquier desviación relevante que vaya a ocurrir siempre va a significar
usar más combustible, será carbón, será gas o será otro, y eso es por lejos mucho más caro, de un mucho mayor costo que tener buenas herramientas que vayan persiguiendo el error, que vayan reduciendo el error de pronóstico en lo que es la gestionabilidad, la variabilidad de este tipo de desarrollo. Hoy día tenemos el año 2019, según cifras del operador a nivel local, errores que están en el orden del 8-9% en desarrollo eólico y solar, y que todavía admiten algún margen de mejora, pero que en definitiva vienen o responden a el trabajo iniciado ya hace prácticamente 3 años. Por lo tanto, aquí hay que partir temprano y partir temprano para que esto sea rentable en el futuro, porque hay mucho que aprender, mucho que modelar, hay mucha heurística, mucha información que integrar a la hora de tener buenos pronósticos en la producción de este tipo de proyectos. Por lo tanto, hay un estándar o un elemento clave. Los códigos de red. Los códigos de red también tienen que revisarse, tienen que adaptarse con más tecnologías, con monitoreo fasorial, con distintas prácticas, distintos estándares, que es mucho mejor definirlos cuando el proyecto está en una fase de diseño, de evaluación, y ni hablar cuando ya se conectó al proyecto, pedirle que tenga capacidades de control, que tenga tiempos de despeje de fallas o etcétera. Eso tiene que ser también una definición que se debe tomar lo más temprano posible y hay una revisión que hacer. En esto hay estándares internacionales. Hoy día está la tecnología disponible, por lo tanto, este tipo de exigencias difícilmente se constituyen en un requisito, en una exigencia prohibitiva para los proyectos. Cada vez más estos proyectos tienen capacidades de control, tienen capacidades de despeje de falla, etcétera, etcétera, que en el pasado no se tenían. Si uno tuviera que resumir esto, me atrevo a decir que aquí hay como una especie de síntesis de qué significa o cómo se debe enfrentar un proceso. Lo primero, muy importante, y siempre lo repito, es desarrollar capacidad y conocimiento local. Porque el sistema se conoce por los expertos locales, por los profesionales que están en el día a día, y eso significa invertir, apostar en esas capacidades, en ese conocimiento. Hay que hacer evaluaciones y desarrollar soluciones ad hoc al sistema eléctrico. Exportar estudios, exportar soluciones de otro país, de otro mercado, son un primer paso, pero no es suficiente o no está ahí la bala de plata, como decía al inicio de la presentación. Se deben adecuar, se debe preparar el marco normativo. Eso es muy importante porque los agentes lo piden, porque las empresas quieren despejar incertidumbre, porque hay riesgos que se deben ponderar y evaluar. Y esto es un trabajo, por último, donde deben estar involucrados todos los actores, públicos, privados, academias, centros de estudio. Tiene que ser suficientemente transversal porque tiene muchas aristas, tiene muchas dimensiones y estos 4 ingredientes son claves a la hora de dibujar una hoja de ruta en lo que es la inserción, el desarrollo de energías renovables. De las cosas que tenemos pendientes a nivel local, está el desarrollo de lo que es un mercado de servicios complementarios. Se han hecho algunos esfuerzos, se han hecho algunos avances, pero todavía siento que no damos el tono. Lo digo con objetividad o tratando de ser objetivo, pero también con una razonable autocrítica de los mecanismos que se han establecido desde ya hace varios años. Llevamos varios años discutiendo el tema de los servicios complementarios, incluso antes de la inserción de renovables, porque las funciones de control de frecuencia, control de tensión, etcétera, son intrínsecas a la operación de un sistema eléctrico y llegaron antes de las renovables, por lo tanto siempre han tenido que estar presentes y han significado algún costo, equipamiento, etcétera. Por lo tanto, tenemos hoy día un régimen que está en aplicación desde el año 2015, pero a los bajos niveles de competencia que observó, que diagnosticó en su minuto el regulador, se optó por un mecanismo de costos estándares y eficientes.
que se parece mucho a una fijación tarifaria, una fijación tarifaria de distribución, si es que aplica el símil. En definitiva, costear equipamiento y llevarlo todo a un estándar, a una especie de modelo o tecnología o empresa de referencia. Eso no es muy movilizador, no es una base que promueva mucho desarrollo, nueva tecnología, sino es de reconocimiento de costos, por lo tanto no, no podemos lucir ahí un gran o un buen resultado en lo que hoy día tenemos. Está en desarrollo, está en evaluación o en preparación, mejor dicho, un nuevo régimen de servicios complementarios que arranca el próximo año, ¿ya? Parte en enero del año 2020 y se le han hecho algunas mejoras, se le introducen algunos cambios, por ejemplo, para hacer participar más a la demanda. Antes solo se veía o se entendía como un recurso de balance, de compensación, y algunos esquemas nuevos en lo que es control secundario de frecuencia, etcétera. Se introduce almacenamiento como una fuente que puede llegar a prestar un servicio y cambia el esquema de costos estándares eficientes y se introducen subastas para la prestación de servicios complementarios en ciertas condiciones o bajo ciertos supuestos de competencia que se tienen que dar, que se tienen que estudiar. Pero resumo estas láminas del nuevo régimen o de lo que se ha hecho en servicios complementarios para reconocer que aquí hay un proceso que está en desarrollo y que todavía no podemos exhibir resultados que, eh, que hoy día tengan un régimen, que estén maduros, que estén ya afianzados y que estén instalados dentro de la industria. Destacar, sí, y esto ha sido llamativo y esto ha sido importante a propósito de mitos, a propósito de fantasmas que se han tejido, que se han levantado sobre el desarrollo renovable. Es el caso de una planta solar fotovoltaica del grupo First Solar, que mediante pruebas, mediante ensayos, pudo demostrar las capacidades que tiene para control de frecuencia, para hacer prestaciones en lo que es control de tensión, etcétera, y integrarse en definitiva o seguir señales, consignas de control de una plataforma como el AGC, el control automático de generación. Estas pruebas, estos ensayos, nos permitieron concluir, tal cual lo había hecho CAISO. En California se hizo el primer ensayo y esa experiencia se replicó el año 2017 en Chile, y comprobar, demostrar que plantas de estas características pueden prestar funciones de control, pueden tomar rampas para hacer ciertas prestaciones y con la electrónica que tienen, con la controlabilidad que presentan, son de estándar o son de un muy, muy buen estándar y pueden perfectamente hoy integrarse a las funciones de control y mañana prestar servicios complementarios, cuestión que nosotros lo vemos como muy factible y va a estar presente en el próximo tiempo. ¿Qué desafíos seguimos teniendo? La mayor integración de energía renovable. Si ya se pudo integrar o estamos muy cerca de hacerlo, nuestro primer 20%, el siguiente 20% requiere esfuerzo, soluciones mayores o distintas. Y eso significa seguir gestionando la variabilidad y la predictibilidad. Por eso muy importante el trabajo que se ha hecho en los pronósticos, porque eso va a continuar, va a seguir siendo crítico, es la herramienta, el recurso más eficiente, más económico. El tamaño de los proyectos, cómo estos se pueden llegar a concentrar en una zona y producir congestiones, producir una serie de complicaciones si no se dan buenas señales de localización, si la red no se prepara, anticipa para que puedan entrar en un buen estándar de conexión. El acceso, el desarrollo del sistema de transmisión sigue siendo un desafío para la próxima década, no solamente por los temas ambientales comunitarios, sino por cuánto tiempo antes puede llegar un desarrollo, qué pasa con las holguras, quién las paga. O sea, hay una serie de debates, una serie de materias
que se abren a partir de el desarrollo de transmisión. Y, por cierto, la flexibilidad a lo cual ya me he referido bastante. ¿Y por qué? Porque el desarrollo futuro nuestro, al menos de la próxima década, salvo que aparezcan nuevas tecnologías con otros costos, con otras eficiencias, etcétera, es desarrollo solar. El mapa yo lo grafica, el sur peruano, el norte chileno, presentan condiciones excepcionales de radiación y a esa disponibilidad, calidad del recurso y a los costos que tienen estas tecnologías, estamos hablando de proyectos solares que en el bloque solar, en las horas de mayor disponibilidad solar, pueden ofrecer precios de $20 por megawatt hora. Son esas cifras las que se comentan para el bloque solar, y teniendo ese recurso, ¿cómo no negarse a viabilizar su desarrollo, a ser hoy día la tecnología más económica, más eficiente para la estructura matriz de costos que tiene Chile? Algo ya adelanté respecto de cifras. Nuestro sistema hoy día tiene prácticamente poco más de 24.000 megawatts de capacidad instalada, y pronto estaremos con una demanda máxima del orden de los 11.000 megawatts. Ese es el tamaño, esa es la relación, equilibrio, oferta-demanda, de lo cual una parte importante de esa capacidad instalada está en base a carbón, más de 5.000 megawatts en termoeléctricas a carbón, que representan el 22% de la capacidad instalada. No es lo mismo el 40% de la producción, por lo tanto ahí hay dos números que tener presentes. Y esto hoy día es la radiografía, es la foto de lo que es nuestra matriz. Nuestro desarrollo tiene un corredor en 220 kilovolts que se ve en verde a mano derecha, que se tiene que completar durante los próximos años. Más atrás le va a seguir un desarrollo en 500 kilovolts que ya está bastante avanzado en la franja rectángulo azul que ustedes ven. Y hacia fines de la próxima década, lo que ya está decidido, faltan algunos estudios y algún trámite de la franja y algunos permisos, lo cual es el principal escollo a salvar. Pero una vez que se haga ese trabajo durante los próximos años, tiene que avanzar, tiene que llegar el siguiente proyecto estratégico para el desarrollo nuestro y dada nuestra geografía, que es un enlace en corriente continua que va a conectar el norte del país con la zona centro. Ese proyecto se encuentra decidido en términos gruesos, faltan definiciones de detalle, pero ya es una obra que forma parte del plan de expansión, que es un enlace de más de 1.500 kilómetros en HVDC, con capacidades de transferencia de más de 2.000 megawatts y inversiones que van a estar por sobre los 1.200 millones de dólares de inversión. Este proyecto es la clave del desarrollo de la próxima década, es la clave de la descarbonización y a su vez la clave del desarrollo solar que tiene que hacer Chile para trasladar la energía del norte y traerla a la zona centro-sur del país. Y ya les adelanté, Larisa también lo comentó en su presentación, en su reseña. Chile ya está tomando decisiones para descarbonizar su matriz. Durante el año pasado se realizó un proceso donde se escuchó a los distintos sectores, a los distintos actores, no solamente a las empresas eléctricas, sino que el mundo ambiental, el mundo de las comunidades y diferentes actores que participaron en esta discusión para lo que significa avanzar en un proceso de descarbonización de nuestra matriz, lo cual no es fácil por una serie de variables y ya lo decía, el 40% hoy día está en base a carbón, el 40% de nuestra producción. Por lo tanto, aquí hay una gráfica que de alguna manera resumen cómo va a ser ese camino en un ejercicio. Este es un estudio que realizó el operador durante el año 2018 y pone ahí, en definitiva, una especie de ruta, una especie de pendiente en la cual gradualmente va cayendo, va desapareciendo la generación en base a carbón.
Este estudio se hizo el año pasado con supuestos, con la información que estaba disponible durante el año 2018, pero ya hace pocas semanas se acaba de anunciar cuál es el primer paso de esa salida. Se, anunciaron la, Se anunció la salida de los primeros poco más de 1000 megawatts de centrales a carbón en los próximos 5 o 6 años. De aquí al 2025, entonces, desaparecen de nuestra matriz los primeros 1000 y fracción megawatt y en una revisión posterior se definirá el paso número 2, pero ya este primer paso bastante concreto, que como señal es bastante potente, bastante fuerte, es una señal inequívoca del camino que toma nuestra matriz, que esto viene obviamente suma de una serie de factores, no solamente las decisiones locales, sino las decisiones de las matrices de las compañías que operan en Chile. El grupo Engie, el grupo AES, el grupo Enel y también un grupo local, los que forman parte de este acuerdo, los que forman parte de las decisiones que se acaban de adoptar con las autoridades para dar este primer paso en lo que es la salida del carbón. Significa entonces que nos preparamos para no solamente para recibir renovables por el propio crecimiento de la demanda, por el propio caso de negocio que cada tecnología puede tener, sino que porque hay que sustituir varios miles de megawatts durante la próxima década. Y esa sustitución, de nuevo, no hace sino acelerar el proceso de mayor inserción solar. A mano derecha tienen un escenario sin descarbonización y a mano izquierda un escenario con descarbonización. Por lo tanto, va a venir un desarrollo fuerte en solar. Ya veremos cuánta o qué espacio toman las otras tecnologías, por ejemplo, concentración solar de potencia o algunas fórmulas de almacenamiento, baterías, bombeo, etcétera. Ahí hay un mix que probablemente todavía no es muy claro y esto es solo un estudio o un ejercicio de referencia solamente, pero la parte más importante está a la vista, que es el desarrollo solar, graficado ahí en amarillo, que va a ser la principal fuente de sustitución de lo que va a venir para la próxima década en nuestro país. Y por último, bueno, así lo demuestran todas las experiencias internacionales, no solamente Uruguay, no solamente Dinamarca, eh, es cómo tenemos fuentes de flexibilidad, cómo tenemos capacidades de respaldo, cómo nos integramos a través de redes, de enlaces robustos, fuertes con nuestros países vecinos. Por lo tanto, Argentina, Perú, y pongo ahí Perú por ser el país con el cual más convergencia regulatoria o más simetría regulatoria se tiene, es una conversación, un diálogo, un trabajo que lleva varios años y que sigue avanzando, no a una velocidad como a lo mejor quisiéramos en Chile, pero está ahí puesta la expectativa de una integración con los países vecinos porque se requiere por el desarrollo renovable, se requiere por la decarbonización y se requiere porque hay complementariedades que aprovechar, etcétera. Entonces, la integración con países vecinos sigue siendo un tema en la agenda, va a estar muy presente en la próxima década para sortear las tareas que tenemos pendientes, al menos con Perú, que tiene que ver con algunas definiciones regulatorias o de convergencia regulatoria, pese a la alta simetría, quedan o aparecen materias en las cuales todavía no tenemos una definición o una convergencia para manejar rentas por congestión, los precios del mercado exportador, energía en tránsito, etcétera, y bajo qué modelo, bajo qué marco se van a hacer los contratos, si van a ser intercambios de oportunidad, contratos más físicos o financieros, etcétera. Por lo tanto, esta es una materia que también va a estar muy fuerte, muy presente en el trabajo de la próxima década y seguimos laborando en él. Creo que estoy en el tiempo y bueno, con eso termino y muy disponible, muy interesado en interactuar con ustedes. ¿Acaso hay consultas, preguntas de alguna materia específica? Encantado de poder conversar con ustedes. Larisa. Excelente, muchísimas gracias, Daniel.
por compartir con nosotros la experiencia que has adquirido durante este tiempo y todo el proceso que ha estado concurriendo allá en Chile. Entonces, tenemos preguntas ya listas. Antes de comenzar, exhortar a los demás participantes que si tuvieran alguna inquietud, pues por favor, este es el momento para que no le quede, para poder agotar todas las preguntas y que no quede ninguna pendiente por hacer. Comienzo con la primera que recibimos, Daniel. Dice, entonces, ¿tienen un proveedor de pronóstico externo que comparan con el pronóstico elaborado en el país? ¿Este servicio de pronóstico es centralizado por el Ministerio de Energía o Centro de Despacho de Carga? ¿O las plantas pagan individualmente su servicio de pronóstico y luego se lo envían a la institución? Perfecto. A ver, en el pasado, durante la primera etapa, fueron preferentemente las compañías, fueron preferentemente los propios proyectos los que informaban al operador, ¿ya? Informaban su proyección semanalmente, diariamente, si había una actualización en el día, se hacía. Por lo tanto, así arrancó varios años atrás esto. En el camino, el operador fue desarrollando su propia plataforma, su propio sistema centralizado. El operador con cooperación alemana, ¿ya? Pero eso terminó, o está terminando este año. ¿Qué significa que estamos migrando? O si la pregunta es cuál es la situación actual, hoy día es un híbrido donde se recoge información de los proyectos, de las plantas, y se contrasta, se cruza con el pronóstico, la proyección propia, ¿ya? Pero el estado futuro, a lo cual se tiene que mover, se tiene que llegar, es a que el operador sea fuerte y tenga todas las capacidades para integrar toda la información que pueda recabar con una plataforma, con un sistema propio, ¿ya? Si hay en algún proyecto, en alguna localidad, en algún emplazamiento específico, la plataforma propia no es capaz o presenta un mayor error que la proyección del proyecto, obviamente que no hay que ir contra la corriente y el operador tendrá que tomar la proyección que le da la planta, que le da el proyecto, y no la propia, si es que hay que sintonizar mejor, hay que ajustar algún parámetro, hay muchas variables que entran en juego, pero en definitiva el camino es darle autonomía, darle independencia y que el operador tenga toda la información, todo el desarrollo, todas las herramientas para que haga un desarrollo y un pronóstico propio. ¿La legislación brinda algún incentivo a empresas que desarrollen proyectos de generación con energía renovable? A ver, el principal, no, a ver, incentivo depende cómo lo entendamos. No hay subsidios, no hay un esquema de primas, tampoco. Los proyectos compiten con las otras tecnologías. Ahora, ¿qué incentivos se tienen? Son incentivos, por ejemplo, con algunas reglas que se han adaptado. Una de ellas es la definición de bloques horarios en las subastas, ¿ya? Pero en el bloque horario solar compiten todas las tecnologías por igual. Y en el bloque nocturno, por decirlo de otra manera, compite el desarrollo eólico con cualquier otra planta, con cualquier otro portafolio de tecnologías. Entonces, se han adaptado reglas, pero no para constituir un subsidio, una prima, un ingreso garantizado o cualquier otro instrumento, estímulo que se parezca a eso. Eso no existe. Con la consulta sobre las tecnologías renovables, ¿cuál es la más atractiva y por qué?
Además, ¿por qué Chile se inclina hacia la energía solar? En este momento, o en este primer 20%, ha sido el desarrollo solar y eólico. ¿Por qué solar? ¿O por qué más solar que eólico? Por las condiciones privilegiadas que tiene el país. Los niveles de radiación, sus factores de planta, de 33, 35% en algunos proyectos, su alto nivel de predictibilidad, los bajos costos que ha tenido esta tecnología, o la caída fuerte que ha tenido, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es muy fuerte en el desarrollo de paneles, en el desarrollo fotovoltaico, pero no a la misma pendiente en lo que es el desarrollo eólico. Entonces, la inclinación, más que una preferencia, más que un sesgo, es un test de mercado, es enfrentarse a los números y a lo que es una oferta en una especie de precio de largo plazo o precio estabilizado, que en ofertas solares probablemente esté bastante más cerca de $40 en un PPA de 24/7 o muy cerca de los $20 en un PPA de bloque solar. Entonces, al final, más allá de, es la suma de todo, del recurso, de la alta disponibilidad, de los costos que han caído fuertemente, es un test de competencias, es un test de mercado el que nos hace inclinarnos por un fuerte desarrollo solar hacia la próxima década. ¿Cuál será el rol del gas natural como combustible durante la transformación energética de Chile? Bueno, viene una transición y la transición está fuertemente determinada por el retiro gradual que va a tener el carbón. Hoy día el gas tiene una colocación baja, el gas natural licuado, porque ha aparecido mucho gas natural argentino, las vueltas de la vida. Si el 2004-2005 desapareció el gas argentino, el año 2018 se han comenzado a reactivar algunos envíos de gas de oportunidad, de excedentes que se han producido en ciertas ventanas de tiempo. Raya para la suma, tenemos del gas que se consume, prácticamente el 40% el año pasado fue argentino. Y el resto, gas natural licuado que entra por los terminales del borde costero. Dicho eso, sigue teniendo una componente importante, una participación importante en el gas en la matriz nuestra, y la va a seguir teniendo. Y la va a seguir teniendo porque es hoy día el principal recurso de complemento, de flexibilidad, de respaldo para las renovables. En particular, si estamos apostando fuertemente a desarrollo solar, la pregunta es qué hacemos de noche. El sol va a estar presente 8 horas, más o menos. ¿Qué hacemos en las restantes 16 horas? Y la respuesta a eso es hidroelectricidad más gas. Si a eso le agregamos que queremos retirar nuestros primeros 1000 megawatts y ya vendrán los siguientes megawatts a partir del año 2025 en adelante, el insumo clave real que tenemos hoy día es el parque de ciclos combinados, ciclos abiertos y capacidad de generación en gas en definitiva, que hace la noche, hace el respaldo, pero también hace la flexibilidad, las rampas, las partidas, los complementos para fallas, perturbaciones, contingencias, se da preferentemente o la mejor tecnología que puede dar esa prestación es el gas natural. Por lo tanto, el gas es hoy día el principal soporte de nuestra transición. ¿Qué pasos ha dado o está dando la normativa eléctrica de Chile a regular la generación de pequeñas centrales fotovoltaicas o generación distribuida? Sí.
ahí todavía no tenemos un desarrollo muy avanzado. Para ser justo, parto por generación distribuida. Probablemente ese es el principal retraso que tiene la regulación nuestra, hacer una reforma profunda en el segmento de distribución. Por una serie de razones, persiguiendo una cantidad importante de objetivos que tienen que ver con eficiencia, con separar el rol de la comercialización de la operación y el de la operación de la propiedad de los activos. Entonces, hay ahí una reforma que se viene postergando desde hace muchos años. Y en esa postergación sucesiva que ha ocurrido, que esperamos que ocurra en los próximos 2 años, hay una presión, una demanda importante de la industria y de una serie de sectores. En esa presión o en esa demanda, en esa expectativa de que esa reforma profunda ocurra, está contenido el tema de la generación distribuida. Hoy día hay un mecanismo que no es muy promotor ni estimulante para el desarrollo de proyectos de microescala, que está en una lógica de una especie de net metering, pero que todavía no permite desarrollar proyectos en gran cantidad, que no es muy atractiva para los desarrolladores de este tipo de proyectos. Por lo tanto, la generación distribuida todavía es una asignatura pendiente y ya veremos qué novedades vienen hacia adelante. Un poco más arriba, en proyectos pequeños aquí la escala que usamos son proyectos que estén bajo los 9 megawatts, pero en el segmento de proyectos de 1, 2, 3, de unos pocos megawatts, hay hoy día reglas que estabilizan los precios para estos proyectos. En definitiva, hay una especie de subsidio a esos pequeños proyectos que está en revisión y que ha generado bastante controversia y que en definitiva tiene hoy día a muchos desarrolladores y a la autoridad tratando de despejar esa controversia y esa incertidumbre. Se han desarrollado durante los últimos años muchos proyectos con un esquema de precio estabilizado. Y el precio estabilizado es una especie de proyección del costo marginal, que por decir algo puede estar en 60, 70 dólares. ¿Ya? Y la regulación vigente les asegura ese precio estabilizado a este tipo de proyectos. El punto es que ese proyecto opera con las lógicas de las transacciones spot, del costo marginal de corto plazo, y el costo marginal de corto plazo está por abajo del precio estabilizado. Entonces, en cifras gruesas, esto se ha transformado sin quererlo, sin estar diseñado de esa forma, en una especie de subsidio, en una especie de estímulo para proyectos que están en este entorno, 2, 3, 5 megawatts, en esa vecindad. ¿Ya? Pero esa regla está en revisión. Esa regla está en revisión y podría de alguna manera revisarse o desalentarse en el margen los incentivos para ese tipo de proyectos. Pero ahí hay una regla que nació el año 2004 y que se ha aplicado durante bastante tiempo y que hoy día está en franca revisión. Así que hay que ver qué resulta de esa revisión. Comentan en el chat, interesante, muchas gracias. Parece que la regulación de pequeñas centrales de unos pocos megavatios es un problema a nivel global. Efectivamente, porque claro, ahí como que la política pública intenta promover ese tipo de desarrollos, porque son otras las capacidades, son otras las espaldas financieras, son otros los beneficios también, porque alivia la red, reduce pérdidas, son proyectos más amistosos con la comunidad. Entonces, es un ecosistema en sí mismo y no es la planta de 200, 300, 400 megawatts que tiene otro modelo de financiamiento, otro acceso a deuda, crédito, etcétera, etcétera. Entonces, son realidades distintas, una planta a nivel utility, a nivel mayorista, que un proyecto que está muy cerca de la comunidad, de los centros urbanos, de las redes de baja tensión, etc. En el caso de la
planta fotovoltaica Luz del Norte. No me quedó Perfecto. claro qué tipo de equipos especiales tiene esta planta para proveer servicios auxiliares o solamente está basado en sobredimensionamiento de la planta. Más que sobredimensionamiento, es el estado del arte tecnológico que tiene el desarrollo fotovoltaico, ¿ya? Eh, Esta es una planta que entró al sistema hace varios años. ¿M? Tampoco es una planta de última generación, pero que por los estándares y la tecnología que utiliza First Solar, permite demostrar, permite probar que esas funciones de control están disponibles, son factibles de cumplir eh, y comparables con cualquier planta convencional en términos de rampas, tasas de toma de carga o de bajada, etcétera. Daniel, hasta aquí hemos agotado el tiempo de preguntas y respuestas. Pudimos agotar todas las que estaban enlistadas. No sé si quieres, para finalizar, dejarnos con algunas palabras, alguna otra experiencia que tal vez no comentaste en la presentación. Sí, sí, muchas gracias nuevamente, Larisa, y bueno, y a todos quienes han acompañado la conferencia. Y terminar con una especie de reflexión o mensaje. Aquí hay mucho que se da en las definiciones que tiene que adoptar la autoridad, ¿ya? Hoja de ruta, cartas de navegación, en definitiva definir cuáles son los objetivos de política pública que se persiguen. ¿M? Y cada país, cada mercado tiene su propia realidad. Pero definidas esas metas, definidos esos objetivos, después hay que hacer las bajadas y hay que implementar mucho de lo que a nivel macro se decide o se define. Y eso requiere o moviliza muchos recursos. La industria, los agentes, el operador, el regulador, las universidades, los centros de estudio, etcétera. Y esa implementación tiene caminos, tiene curvas, tiene atajos, tiene, tiene lecciones, tiene benchmark, pero en definitiva requiere también un trabajo local que es muy importante. Y bueno, yo estoy muy interesado en trasladar ese background a los países que están partiendo, que están recién iniciando su camino de inserción de renovable. Entonces, los temas de planificación, los temas de red, de código de red, de formación de capacidades, de conexión de proyectos, de reglas de subasta, son todo de implementación. ¿M? Y no tiene que ver con las metas, con las cuotas que puede formular una política, una autoridad, una hoja de ruta. Entonces, hay que entender el problema que es de doble capa, al menos de doble capa, y en ese sentido, muy interesado en transmitir, compartir lo que acá se ha hecho. Así que solamente agradecer y desearles éxito en sus países y en sus desafíos energéticos. Daniel, en nombre del Comité Regional CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, y en nombre de los participantes que han estado escribiéndonos a través del chat, agradecerte por tu tiempo, por haber sacado espacio en tu agenda y traer, y te digo literalmente como comentan en el chat, traer tan excelente ponencia. Es un tema de interés para nuestros participantes y te extiendo pues el agradecimiento, las gracias y lo que comentan en el chat, que muchas gracias, que muy interesante, de verdad que muchísimas gracias por haber traído este tema, transformación energética en Chile, lecciones y aprendizajes. De verdad que gracias mil por haber estado compartiendo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Larisa, y un saludo a todos a la distancia. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este día, por haber estado desde el principio con nosotros. En pantalla le estoy colocando las próximas conferencias virtuales. Por favor, tomen nota
Movilidad eléctrica la semana que viene no será el miércoles 26 de junio, será el martes 25 de junio. Una vez termine esta conferencia virtual, estaremos enviando a los que están registrados la actualización de la misma. Hemos hecho este cambio debido a que el 26 de junio tenemos 2 conferencias virtuales adicionales y más que competir entre nosotros, pues lo que queremos es que sea un equipo y por ende hemos liberado el miércoles para que ustedes igualmente puedan participar tanto de la conferencia virtual que tiene la CIER, cambio climático, implicancias para políticas y Colombia, e igualmente puedan participar de una conferencia virtual que tendrá eléctrica. Interesados en participar en cualquiera de estas conferencias, no duden en escribirme y yo les estaré remitiendo los links de ingresos a la misma. Nuevamente, agradecemos a los participantes, a Daniel por haber estado con nosotros y le deseamos un feliz resto del día para todos. Nos escuchamos el martes 25 retomando el tema de movilidad eléctrica. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta el martes.